Buen día, profe. Buen día. Hoy no voy a poder transmitir por el Facebook, porque no sé qué le pasa a mi celu que no prende. Ya no anda más. Estoy luchando. Bueno, arranquemos entonces. ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme un poquito cómo les está yendo en los prácticos. ¿Alguna duda? Profe, buen Sí, día. buen día. Yo tengo una dificultad con el ingreso a las clases, tanto a las de prácticas como a las teóricas, con el tema del link. No sé si solo a mí me pasa o a mis compañeras también. Ajá. Por ahí al ser diferentes links, como que estoy un rato probando con cada uno. ¿En la clase práctica, dicen ustedes, o acá? A mí en ambos lados me sucede, profe. Me aparece siempre como que tarda un cachito en ingresar a la clase y me aparece siempre como o que la reunión ya comenzó, que me hace confundir y voy a otro link, y cuando voy al otro link me dice que la reunión todavía no empieza y ahí voy de uno a otro, de uno a otro. Voy a tener que, yo no sé que tengo, algo toqué de mi Zoom, porque a mí también a veces entro y me dice que ya, que tengo que terminar una clase que todavía no, una reunión que todavía no empecé, o sea, no sé. Me hace eso también, creo que tengo muchas reuniones armadas y eso tal vez está como pesado, no sé. Y en las clases prácticas es otro el link, tuvieron otros links, tienen link de Meet, en las clases de Paula y de Carolina, y Karen se está organizando con Zoom, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita nos escriban a las profesoras de la plataforma, o sea, de los prácticos, o a mí, pero escríbanos porque por ahí no estamos sabiendo qué les pasa, o si tienen alguna dificultad, o si pasa algo, ¿sí? Es importante que nos escriban, que se comuniquen. Nos pueden escribir en la plataforma, nos pueden escribir en el Facebook. En el Facebook todas las profesoras tienen que estar, digamos, leyendo por si pasa algo, por si ustedes preguntan algo. Así que, o si piden textos, si ustedes dicen, no sé, profe, ¿qué podemos leer de Roldán? Bueno, nosotros somos 4 y las 4 estamos mirando, estamos viendo, a veces publicamos más, a veces menos, pero bueno, es importante que ustedes nos vayan preguntando, pidiendo y esas cosas, ¿sí? Estábamos tratando de armar un listado de textos que ustedes, digamos, de pronto tienen acceso a comprar algún texto y puedan decir, bueno, es un buen texto. No todo lo que vamos a leer en el cuatrimestre va a ser para nivel inicial, eso sí lo tienen que saber, e incluso a veces trabajamos con textos que no son para el nivel inicial, son un poco más elevados, pero bueno, porque les tenemos que enseñar a analizar. Así que ahí nos pueden preguntar si, no sé, este texto se puede comprar, es un buen texto, qué opinan de este texto. Sepan también que hay estudiantes de muchos años que han hecho literatura y que pueden también compartir con ustedes lo que les ha pasado con esos textos. Así que sí, lo importante es que se comuniquen, que nos escriban, que escriban ahí al Facebook. En el Facebook, digamos, es como más social, ustedes saben. La plataforma queda ahí como una comunicación privada. Pero bueno, es importante que revisen. ¿Y de la plataforma está todo bien? ¿Buscaron los textos? ¿Los sacaron? ¿Los textos de esta unidad 2? Sí, profe, lo único que yo no encontré todavía los textos, o sea, los cuentos para trabajar en comisión esta semana. No sé si esos ya los subieron o todavía no. Creo que habían subido todos los textos, las chicas. En la parte de trabajos prácticos está, en el zócalo de prácticos están todos los textos subidos. ¿Sí?
Están todos, digamos, toda la selección. ¿Puede ser o no? Me estoy En la parte de confundiendo. comisiones está hasta el bloque 2, que son los que trabajamos la semana pasada. Por lo menos Ah, hasta esta mañana estaban así. bien, bien, bien. Entonces ahí ya me lo estoy anotando para avisarles a las chicas, porque creo que tienen más, pero tal vez no están a la vista de ustedes. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bien. ¿Y cómo les va con el análisis en las comisiones? ¿Han podido analizar? ¿Van entendiendo cómo se analiza? La verdad que sí, se vuelven muy interesantes y, por ejemplo, a mí me pasó que vamos viendo cómo vamos analizando un poco más y se entra en debate también con las demás compañeras y eso es súper rico. Bueno. ¿En qué comisión estás, Estela? La de la profe Garrido, Ajá, de Paula. Ujú. Paula. Las demás. En el caso de mi comisión, profe, también es muy rico el trabajo, porque al trabajar en grupo vas teniendo perspectivas de otras compañeras, que por ahí hay cosas que vos no ves y te hacen como poner la atención en eso. Está buenísimo. ¿Qué comisión, Carla? Con la profe Karen. Ah, con Karen, bien. ¿Y con Caro? ¿Cómo van? Los lunes sé que van medio complicadas, incluso me decía, ajá, muy buenas las clases, bien. Me decía Carolina que estaba preocupada porque puso el link de Meet y no entró nadie el lunes pasado, así que, y las Hola, chicas a profe. la vez me decían que habían entrado y que no había nadie también, así que ahí hay un problema. Sí, yo soy de la comisión de los lunes y ese día estuvimos pendientes de Facebook y bueno, de la plataforma de PEDCO, porque había problemas con WhatsApp y con las líneas. Y si bien ella puso un enlace ahí, estuvimos todas conectadas, también conectadas por mensaje de texto, qué sé yo, y no obtuvimos respuesta. Entonces tuvimos una sola clase de comisión. Y si bien tenemos posibilidad de sumarnos a otras comisiones, muchas chicas trabajan, entonces no se pueden sumar a otras comisiones. Claro. Así que en mi caso particular, yo solo tuve una sola clase de la profe. Sí, lo conversamos y sabemos que es complicada la situación del lunes. Muy compleja porque además, bueno, se viene después el trabajo práctico evaluable de análisis, así que es importante que todas, digamos, resuelvan ese punto en el parcial y en el trabajo práctico evaluable, ¿no? Primero el trabajo práctico evaluable. Y bueno, quien no sabe o no puede analizar, no puede aprobar la materia. Por eso para nosotras es muy importante que ustedes, digamos, comprendan el análisis de texto, lo internalicen, porque no para que ustedes anden por la vida analizando textos, sino sobre todo porque el analizar los textos les va a permitir construir criterios de selección para poder decir, este texto lo tomo, en la clase con los niños y las niñas en una sala de 5 me gustaría recuperar esta frase, este personaje, escribir un cuento o escribir o describir un escenario a la manera de tal cuento. Bueno, el analizar los textos les da posibilidades para después pensar en actividades y en propuestas en el jardín que no lo podrían hacer si no analizan los cuentos, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo lo que les aconsejo es que vayan al horario de consulta, ¿sí? Las profes todas tienen horarios de consultas, así que es importante que escriban en el Facebook y si no los tienen, están en la plataforma. Estuvimos muy ocupadas con las mesas de exámenes, que bueno, nos lleva bastante tiempo también de consulta, pero ustedes son la prioridad, así que tienen que estar ahí preguntando los horarios de consulta, asistiendo a los horarios de consulta, ir a resolver análisis en los horarios de consulta. No está mal,
que ustedes analicen un cuento, tomen cualquiera de Graciela Montes, lo analizan y van a la consulta y dicen, profe, yo marqué esto, marqué lo otro, no sé qué poner de narrador, no entiendo un pepino de cómo se construyen los personajes, no sé qué poner de lenguaje, qué sé yo, sobre lecturas posibles o alguna lectura más general del texto. Bueno, cuestiones que y nosotras en el teórico ahora vamos más avanzadas que en la comisión. Entonces es importante que miren todos los teóricos, que hagan el ejercicio ustedes, solitas, con un cuento que no hayamos analizado, con el cuento que proponen analizar en clases prácticas, y lo escriban, ¿sí? Y vayan con eso a la consulta. La mayoría de nosotras comparte pantalla, sí, pueden ir a cualquiera, Ah, y los jueves, se te superponen, los jueves estoy yo, bueno, estamos en varios horarios, y si no nos preguntan, profe, que necesitamos un horario después de la noche, a la noche, con algunas profesoras, y nosotras seguro que vamos a escribir, ¿sí? Entonces, parte de nuestro trabajo es los horarios de consulta, así que en eso no duden, y siempre van a estar flexibles a los tiempos que ustedes tengan, así que si tenemos que decir, bueno, se hace a la noche, muchas veces yo lo cambio a la noche porque me lo piden. Así que, bueno, es muy importante que hagan ese ejercicio, ¿sí? De los análisis de texto. Y, a ver, esperen que me olvido Ajá. Bueno, acá me decían eso de los horarios de consulta. Bueno, con respecto al análisis vamos a avanzar. Yo sé que ustedes ahora en las clases de análisis están analizando muy, esperen un poquito que vuelvo a compartir, están analizando, digamos, de una manera un poco superficial a los textos, digamos, ¿no? Es importante que pongan todo al asador, ¿no? Si ustedes conmigo van trabajando, en este caso, figuras y tropos, es muy importante que ustedes miren figuras y tropos, marquen figuras y tropos, trabajen con el análisis del lenguaje en los cuentos que están trabajando con las profes. Tal vez ellas van más despacio, porque la propuesta nuestra siempre ha sido taller, ha sido que ustedes puedan participar, que puedan discutir, que puedan hablar sobre los textos. De pronto a mí me parece que un texto de Graciela Montes enseña a portarse bien, y ese es el espacio para poder decir, yo creo que está enseñando un valor acá, está enseñando un hábito, y en todo caso lo discutimos, lo revisamos, nos boxeamos en el taller, en el espacio del taller, para ver si es posible una lectura de ese tipo de un texto de Graciela Montes o de tal texto, ¿no? O de cualquier escritor. Entonces, esa es la oportunidad, digamos, para que ustedes puedan revisar, mirar con otros ojos los textos, hacer el ejercicio de poder mirar no la historia necesariamente, no lo que se cuenta, sino sobre todo mirar aquello que no se cuenta, aquello que no se dice, aquello que se calla, y mirar además qué operaciones hay al interior del texto, cómo se cuenta eso que se cuenta. Es como que una cosa es mirar cine. Yo veo un montón de películas, de series, y otra cosa es que yo pueda hacer una crítica, digamos, o un análisis de una película. Ahí voy a tener que mirar algunas otras cuestiones más técnicas, tal vez el foco, tal vez la imagen, tal vez recursos de fragmentación, tal vez feedback con el tiempo, va y viene con el tiempo. O sea, ¿cómo cuenta ese director esa película? ¿Sí? Entonces, ahora nosotras con el análisis de texto les estamos pidiendo eso, que no es un ejercicio fácil, que es complejo, y que además ustedes después en alguna medida tendrían que enseñar a los niños y a las niñas en el jardín, sobre todo en una sala de 5, a detenerse en eso. Miren cómo lo contó, miren cómo lo dibujó, miren cómo lo dijo, miren qué palabras usó. Y si nosotros, por ejemplo, imaginamos un personaje parecido a la bruja Berta o a la bruja Winnie,
¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo habla? ¿De qué color será su gato, su casa? Entonces, yo indudablemente para hacer ese ejercicio de escritura con los niños y las niñas que tengo que hacer de literatura, tendré que recuperar, traer a la memoria, tirar del hilo y traer los cuentos que he leído. Y los niños también hacen eso. Señor, pongamos que es así como la bruja Berta, pongamos que hizo tal cosa, pongamos que se le perdió el gato porque era todo negro, como en la bruja Berta. Entonces, no hay posibilidades de escribir, ¿sí? Si antes no leo, o de contar una historia, o de imaginar una historia. Entonces, por eso es tan importante que ustedes revisen el cómo se hace, cómo se cuenta, ¿no? Para poder marcar allí en el taller con los niños y las niñas esas fortalezas que tienen los textos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar lo primero, ya trabajamos cómo se analiza un cuento. Ya lo vimos. Yo les di 2 ejemplos de cuentos, creo que están los 2, uno de Montes y otro de Roldán, si no, avísenme. Está Como si el ruido pudiera molestar y está El problema de Carmela, ¿sí? Esos 2 textos están analizados. Yo siempre repito, yo los analicé con globitos, con insertar mensaje, ¿no? Comentario. Ustedes no lo tienen que hacer así, porque yo lo hago porque, bueno, es una manera de mostrarles y no tengo manera de escribir todo lo que tengo que escribir entre las líneas del texto. Ustedes lo rayan, ustedes lo imprimen en lo posible, lo escriben, lo rayan, y dicen, mirá acá cómo lo dijo, mirá acá, mirá por dónde empezó a contar el narrador, y después eso lo pasan a una hoja. Y con narración no vale rayar el texto y mostrar eso nada más, sino lo que yo tengo que hacer es poder empezar a escribir el texto de análisis, ¿no? Que es un texto básicamente narrativo, expositivo. Bueno, entonces miren eso, y lo que hoy les voy a mostrar un poquito son las figuras y tropos, porque lo último que quedamos la clase pasada era eso, que ustedes tienen que analizar el narrador, que lo vimos, digamos, en algún sentido. Si hay problemas, volvemos en algún momento otra vez al narrador, por eso es importante que ustedes me vayan diciendo. Y lo que vimos también es el lenguaje, pero bueno, ¿qué analizamos del lenguaje? ¿Qué analizamos? Las figuras y tropos, es lo que les pongo acá, ¿no? Hacia el análisis literario. Las figuras y tropos tienen que ver con eso, ¿no? Con figuras, con giros del lenguaje, con formas de usar el lenguaje para embellecer el discurso, ¿no? Para decirlo de otras maneras, para buscar otras maneras para decir lo que se dice. No por bello tiene que ser un lenguaje específico, ¿no? Digo, para embellecer en el sentido estético del lenguaje, ¿no? Buscar otras formas para decir. Decíamos que los 3 temas más importantes de la literatura y del arte, digamos, han sido indudablemente el amor, la vida y la muerte para los hombres y mujeres. Son temas que nos preocupan, que nos ocupan, son las películas, las historias de las películas giran en torno a eso, la pintura gira en torno a eso, al amor, la vida y la muerte. Las canciones giran en torno a eso, y entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué entonces miramos un montón de películas que hablan del amor, o un montón de canciones, escuchamos? Porque bueno, porque en algún sentido necesitamos poder hablar de aquello que no entendemos, que es complejo, poder comprender, poder habitar el mundo, como decíamos en la primera unidad, ¿no? Y en algún sentido los poetas, los cantores, las cantoras, los escritores, escritoras, los pintores, pintoras, han tomado estos tópicos, ¿no? Pero y en la literatura también, digamos, yo podría decir, a ver, un carpintero, ¿cuál es la materia prima de un carpintero? Y la materia prima con la que trabaja un carpintero es la madera.
y las herramientas, ¿no? ¿Cuál es la materia prima de un artesano? Y será la arcilla. Yo pregunto, ¿cuál es la materia prima de un escritor, escritora, de un poeta, de una poetisa? ¿Cuál es? Y es las palabras, y es el lenguaje. No hay otra cosa. Ustedes pueden decir, bueno, la lapicera, y sí, es cierto, es la lapicera si hablamos de textos escritos, pero con tener una lapicera no alcanza para ser escritor, escritora. Necesito el trabajo, la hechura, el darle forma, el amasar esas palabras. Ya no para hablar como hablamos siempre, ya no para escribir como escribimos la nota al intendente, ¿no? Porque falta la luz del barrio, en el barrio. Sino el lenguaje acá, decíamos, cumple otra función. Abandona la función práctica y necesita nombrarse a sí mismo, más allá de nombrar al mundo, porque en realidad el mundo de la realidad no lo nombra, toma referentes. Pero la materia prima, entonces es el lenguaje, ¿no? Y acá dice, alternando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el lenguaje. O sea, hay un recupero del lenguaje, como dice el lenguaje silvestre que dice Graciela Montes. Porque en el lenguaje silvestre, en el lenguaje que usamos todo el tiempo, está plagado de sentidos, de imágenes, de experiencias. El lenguaje no es una cáscara vacía. El lenguaje, dice Graciela Montes, está pegado a las cosas. Si yo digo vereda, entonces pienso en todo eso que pienso cuando digo vereda. Aquí hablamos de una de las características más importantes, que es la connotación en los textos literarios, ¿no? Mucho tiempo se pensó que el lenguaje literario es el lenguaje que solo está en los textos literarios, porque se pensaba, y había una diferencia bastante sustancial, se marcaba una diferencia sustancial, entre el lenguaje literario, el lenguaje académico y el lenguaje de la oralidad, ¿no? El lenguaje de la cotidianeidad. Parecía que el lenguaje de la cotidianeidad estaba despojado de figuras y tropos. Y no, está lleno. El otro día decíamos, se me hace agua la boca. Ahí hay una figura retórica, ahí hay un tropo, ahí hay una metáfora. Porque no es verdad que de la boca me salen chorros y chorros de agua. Pero usamos esa metáfora, esa expresión exacerbada, exagerada, para decir que tenemos ganas de comer algo. O me muero de amor. No es verdad que me voy a morir. O sí, bueno, tal vez tendrá que ver con esto que nos pasa con el amor. Pero esa exageración que hay en muchas de las expresiones, esa metáfora, tiene que ver justamente con que la metáfora forma parte de nuestro lenguaje oral. Que en realidad a veces no lo vemos como una metáfora, porque la gente lo dice y entonces todos lo entendemos el sentido, compartimos culturalmente el sentido. Fíjense que los niños, ya lo vamos a ver cuando veamos lengua oral, la última unidad, los niños y las niñas cuando son muy pequeñas, no solamente aprenden a nombrar el mundo, que esto es una mesa, que eso es una luz, que esta es una pared, que eso ya es un montón, ¿no? Sino que además aprenden estos giros del lenguaje. Ningún niño va a pensar que cuando yo digo se me hace agua la boca, de mi boca van a salir miles y miles de litros, sino va a entender que tengo ganas de comer, mucho deseo de comer algo. Y así, con ese sentido metafórico,
con ese giro que hay, ¿no? No en sentido literal, ¿no? Porque él sabe que cuando te sale agua de la boca, te sale agua, pero esa expresión abandona ese sentido literal y termina teniendo otro sentido, que es el sentido del deseo. Asociado o no, habría que ver, que seguramente tendrá que ver con las papilas gustativas, qué sé yo, pero muchos giros del lenguaje, muchas palabras de la oralidad y expresiones tienen una larga tradición y se han usado incluso porque antes se usaban, o antes eran, digamos, específicas de esos contextos en el que se enunciaban, y hoy siguen estando, abandonando esos contextos porque han cambiado los siglos y sin embargo se usan, ¿no? Pero bueno, las figuras y tropos están en la lengua oral también, ¿no? Y de hecho, bueno, hay cuentos, por ejemplo, El problema de Carmela, en donde el narrador hace uso, ¿no?, de ese lenguaje plagado de metáforas para provocar la risa, ¿no? Porque si la toma como sentido literal y abandona el sentido metafórico que tienen esas frases, termina siendo unas catástrofes, ¿no? Inunda el barrio, o no sé, se le queman los papeles y bueno, provoca un incendio. Todas estas frases provocan algo en esa realidad, ¿no? Porque además el lenguaje es así, decíamos, ¿no? El lenguaje provoca, el lenguaje tiene mucho poder. El lenguaje puede hacer que hagamos cosas, ¿no? Decíamos el otro día, si yo digo, chicas, dentro de 2 semanas el parcial, seguramente que yo voy a generar reacciones en ustedes, ¿no? Muchas. Fíjense la fuerza que tiene el lenguaje, ¿sí? Veamos algunas, solo algunas, porque son muchas. Yo le voy a subir este libro que se llama Versificación y Tropo, Versificación, Figuras y Tropos, hecho en la Universidad de Comahue, en la Facultad de Humanidades, pero bueno, piensen que esto es más para un profe de letras, pero yo se los voy a subir porque está bastante interesante, están las figuras y tropos, hay una explicación, en algún sentido, bastante sintética, pero ustedes bien lo pueden buscar en internet también. Googlean hipérbole y les va a salir. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Yo se los pongo solo para las que dicen, no, profe, danos vos, porque andás a ver lo que hay en internet. Bueno, entonces les doy yo el de figuras y tropos, que se lo voy a subir, si ya no está, me parece que está, no sé si está a la vista o no. Sí está, profe. Ahí está, Sí, está a la vista, entonces, lo pueden ver. Bueno, hipérbole, acá va sin 2 acentos, imposible en la lengua castellana, pero bueno. Fíjense, algunos de intencionalidad y expresión literaria. Bueno, van a ver que en ese librito hay algunos subtítulos así. Yo igual una vez se los puse acá, pero después los abandoné porque me parece que lo más importante es que ustedes reparen en las figuras y tropos, ¿sí? Van a ver que a veces están repetidos, que la primera parte hay versificación y les va a servir la primera parte hasta la página 22, les va a servir y está muy bien, muy interesante para poesía, ¿sí? Y la otra parte, a partir de la página 23, ahí tenemos digamos, la narración, ¿no? Las figuras y tropos de la narración. Fíjense, primero tenemos la hipérbole. Podemos tener cualquiera primera. Yo puse la hipérbole, el primer acento no va, ¿sí? Sirve para encarecer y destacar lo que se afirma, ponderando las cosas de un modo excesivo. Bueno, lo hiperbólico es lo exagerado, lo que se exagera, lo que se muestra como máximo, como excesivo, ¿no? Hay muchos ejemplos de hipérbole en la literatura, ¿no? Bueno, ni les digo en la oralidad, ¿no? Por ejemplo, pensemos todas estas, ¿cómo les iba a decir? Frases, decíamos, ¿no? Frases que tienen que ver justamente con
con el amor son totalmente hiperbólicas, ¿no? Me muero de amor, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen uno de los cuentos que es más chiquito que una arveja, más grande que una ballena. Bueno, claramente ahí hay hipérbole. Chiquitito, 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 grande, grande, grande. Bueno, lo chiquitito y lo grande, y lo extremadamente grande, suele ser un tópico que aparece mucho en la literatura, ¿no? La literatura, digamos, desde que la literatura es literatura, en los mitos hay mucho de lo pequeño y lo grande, y de hecho en el folclore también, ¿no? Los pequeños siempre se enfrentan a los grandes, David y Goliat, en la Biblia, Pulgarcito, pequeñito, chiquitito, chiquitito como un dedo, miren qué chiquitito, Alicia que se hace chiquitita, bueno, todo el mundo de los odos, en Graciela Montes son pequeños chiquititos que viven en un jardín, que viven en una latita de azafrán, o sea, son re pequeños, ¿sí? El mundo de lo pequeño y de lo diminuto es algo que atrae muchísimo a las infancias, ¿no? Es algo que les gusta. De hecho, decíamos el otro día, los niños tienen cajitas, y en las cajitas hay pelucitas, palitos, botones, cosas chiquititas que guardan como grandes tesoros, ¿no? Todo lo pequeño. Bueno, y en la literatura folclórica lo pequeño y lo grande, por supuesto, finalmente gana el pequeño, ¿no? Por astuto, por inteligente, y porque así el pueblo lo cuenta, ¿no? Por lo menos en la literatura, los de abajo le ganamos a los de arriba, ¿no? O por lo menos en el folclore, ¿no? Vencemos los más pequeños. Entonces lo hiperbólico tiene que ver con eso, ¿no? Con lo exacerbado. A veces mostrado como adjetivos. A veces, por ejemplo, una casa muy grande, extremadamente grande, ¿no? Bueno, a ver, esperen que voy a buscar. A ver, ayúdenme ustedes con ejemplos, porque la verdad que no estuve muy inteligente en buscar ejemplos. Pero ustedes estuvieron leyendo cuentos, así que tienen ejemplos. ¿Sí? A ver, algo hiperbólico en alguno de los cuentos que ustedes hayan visto. ¿Profe? Sí. Sí, sí. Puede ser en Nicolodo viaja al país de la cocina. Bien, a ver. Bueno, que él vivía en una latita chiquitita, y que cuando llega a la cocina ve todo extremadamente grande. Bien. A ver, decime alguna palabra de Nicolodo que dé cuenta de lo grande o de lo chico. Ahí busco, profe. Sí, sí. Profe, un ejemplo podría ser en el texto de Miedos, cuando dice que el niño se muere de miedo o se murió de miedo, como una exageración también. Tal cual. Sí, sí, sí. Mucho miedo tenía ese chico. Fíjense lo hiperbólico que es. Y miedo a esto, a esto, a esto, a esto. Fíjense, ahí está el hipérbole. Bueno, ya vamos a ver que también hay otra figura, pero fíjense la necesidad de ese narrador de exacerbar el miedo que hasta genera una alteración en el orden sintáctico. En vez de decir el chico tenía mucho miedo, dice mucho miedo tenía ese chico. ¿Lo ven? Profe, y también lo repite con el perro, cuando dice que mucha hambre tenía ese perro, entonces también lo repite ahí. Tal cual, también lo repite ahí, ¿sí? Fíjense, la repetición, ahora vamos a ver la enumeración, la repetición, lo hiperbólico, e incluso el hipérbato, que lo vamos a ver al final, como alteración del orden sintáctico,
todo eso y la repetición, como decía la compañera, están todos trabajando ¿para qué? Para generar esta intención de mucho miedo, de muchísimo miedo. Sí. Ahí encontré, a ver, en Nicolodo, una parte que dice, Cristina era enorme, enormísima, enormísima, Bien. enormísima. Bien, eso es exactamente, ahí fíjense que está lo hiperbólico. ¿Cómo está? A partir de los adjetivos. Incluso aumentativos, ¿no? No, más que aumentativos son justamente de énfasis, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo más, Graciela Montes tiene mucho de eso, porque a ella le encanta lo grande y lo chico. ¿Alguno más que hayan encontrado? Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando dice hipérbole, por ejemplo en el cuento de Violeta, que nombraba a la nena Violeta como la flor que es violeta, eso también es, o sea, no lo ensancha, pero lo nombra varias veces. ¿Es hipérbole también o no? No, eso es más repetición y tiene que ver más con una cadencia, con una sonoridad, con una repetición, pero ahí no está exagerando en ese sentido, no exacerba, sino en todo caso la repetición casi como un encadenamiento. La repetición está al servicio de mostrar la identidad de cada una. Violeta es así y la hermana es así. Son dos distintas. Ahí lo que hay es paralelismo. Hay repetición, hay paralelismo en ese ejemplo. Muy bien. Pero ¿Sí? yo tengo una consulta. Sí. En La mujer del moñito creo que se llamaba, cuando Sí. dice que la cabeza empieza a rodar por las escaleras o algo así, ¿eso sería un hipérbole o sería más bien parte del cuento? No, ahí hay otro efecto en La mujer del moñito, que tiene que ver con que empieza con digamos, simulando un género realista, un baile, una mujer que va al baile, un hombre, es todo el realismo, ¿no? Y luego quiebra anteponiendo un género fantástico, porque es como, ellos están en el baile y de pronto ella le dice no toques ahí, él lo toca y pum, se cae la cabeza. O sea, nunca esperamos ese final. ¿Por qué? Porque los lectores y lectoras estamos imaginando la historia desde el realismo. Y aquí el narrador nos juega una carta que tiene que ver justamente con dejarnos imaginar desde el género realista, pero sorprendiéndonos con un elemento del género fantástico, ¿no? Como si yo dijera, bueno, un personaje se mira, una chica se mira, pasa por un espejo, se mira al espejo, hasta ahí vamos realista, porque en realidad una mujer se mira al espejo, ¿no? Se arregla un poco el maquillaje, el pelo, pero mira alrededor de la imagen que le devuelve el espejo, y de pronto aparece otra igual que ella, y otra, y otra, y otra, que llenan todo el espejo. Pero fíjense, ahí también hay una operación parecida. O sea, estoy inventando, pues eso está tan horrible, pero digamos, hay un cuento que se llama Marilyn, y Marilyn también se mira al espejo y se reproducen muchas Marilyn. Y después va a apagar y atrás de ella sigue otra Marilyn, otra Marilyn, otra Marilyn. O sea, ahí hay una operación justamente de trabajar con el género fantástico, ¿no? Y esa reproducción, bueno, Marilyn, ustedes conocen
el arte pop, vieron que esas muchas caras de Marilyn reproducidas hasta el hartazgo. Bueno, un poco el cuento recupera eso, ¿no? De Silvia Yújar. Pero hay muchas operaciones que los textos pueden hacer. En este caso, lo hiperbólico tiene que ver con exagerar. Y muchas veces se exagera a partir de una selección de palabras que justamente tienen que ver con esas cosas grandes y chicas, esa exageración. Un gato como cualquiera, el gato es chiquitito, chiquitito, y los otros son malísimos, malísimos. Entonces hay allí un juego con las antítesis y reforzadas con esta exageración, ¿no? Con este mundo de lo pequeño y de lo grande, que además es propio de Graciela Montes, ¿no? Y de los cuentos maravillosos también, ella lo recupera de allí. Pero yo estaba buscando justo otro de Graciela Montes, en donde aparece justamente lo exagerado, ¿no? Profe, ¿puede ser también el de hipos y cocos, cuando decía uno para no ser menos, el otro para no ser más, y que el sándwich era como alto como una colina? Tal cual. Bueno, ahí hay mucho de hiperbólico, y hay mucho, por ejemplo, de comparación, alto como una colina, ¿sí? Había mucho y también trabaja con lo chiquitito y lo grande, ¿no? Bueno, más adelante van a tener el recurso de aumentativo, la reiteración, la antítesis, la comparación, ¿ven? Tal como, grande como, ¿sí? Y también van a tener los diminutivos aumentativos y despectivos, ¿no? Y ahí están jugando estos, ¿no? Para provocar justamente la risa y el humor, ¿no? Ay, lo saqué. También está el cuento ese que sale cuando estoy enfadado, creo que se llama. Dice que cuando está enojado es como si fuera un volcán en erupción y cosas así. Bien. Sale. Bien, bueno, si ustedes ven que aparece el nexo como, a ver, esperen que acá voy a llegar, estamos en presencia de una comparación. Es la confrontación de dos elementos, como tal cosa, ¿no? Es fácil de encontrar la comparación en la medida que siempre hay un nexo. No hay comparación sin nexo. Como pues, es el más común que van a encontrar, sino tal como, semejante, parecido, al igual que, u otros más. Es importante que busquen estos recursos que aparecen, ¿no? Y la antítesis, tal vez, lo chiquito y lo grande, lo voraz, o lo víctima, victimario, ¿sí? ¿Está? Profe, tengo una duda. Sí. ¿La hipérbole serían solo verbos o generalmente son verbos? Bien, no, la hipérbole pueden ser verbos, pueden ser adjetivos, pueden ser sustantivos, puede estar a nivel de todo tipo del lenguaje la hipérbole, porque es como, e incluso yo decía antes, el hipérbato, que es la alteración sintáctica, está al servicio de la hipérbole, o sea, todo el texto es una gran exageración, ¿no? Pero lo usa a través de por ejemplo, la selección de determinado campo semántico, palabras como, no sé, como decía recién la compañera, como una colina, lo compara con objetos grandes, como una colina, como una ciudad, como un volcán, como, ¿sí? Hay una serie de comparaciones para explicar, bueno, cómo es el enfado del nene, supongamos, ¿no? ¿Sí? A veces hay... a ver, yo estaba buscando Irulani del Ogronte, por ejemplo, ahí está lo hiperbólico. Él era un ogronte, fíjense, es más grande que ogro, es un ogronte, ¿sí? Y ella es Irenita, fíjense cómo trabaja con los aumentativos y diminutivos, ¿no? Que había puesto yo acá, ¿no? No es lo mismo que vos seas Irenita a que vos seas Irene, o que seas Irulana cuando te enojas. ¿A ustedes no les pasan que por ahí cuando eran chicas la mamá le decían Lilita, a mí me decían Lilita, Lili, y cuando estaban enojadas me decían Liliana? O yo me enojaba y ya no era más Lilita, era Liliana. Entonces fíjense que con eso trabaja justamente
a nivel de lenguaje, Graciela Montes de Niplana y Elogronte, ¿sí? No es Sirenita y Elogronte, es Irulana. Acá Irulana se va a hacer un poco más grande, ¿no? En fortaleza y todo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. A ver, volvamos acá. Bueno, acá tenemos la hipérbole, ¿sí? Tenemos la seriación. La seriación muchas veces tiene que ver con una enumeración, ¿no? Enumera cada miembro. Por ejemplo, los cuentos de Roldán, ¿no? Había, en el monte estaba tal animal, tal animal, tal animal, ¿sí? Esperen que estoy buscando uno. Por ejemplo, cuando dice, estaban tal y tal y tal y tal, y 1000 animales más, ¿no? Ahí está la enumeración, ¿no? Ay, justo agarré, acá está, como si el ruido pudiera molestar. Fíjense Profe, cómo, ¿sí? ¿siempre tiene que ver esta seriación con los personajes No, de literatura? no siempre. No siempre, muchas veces tiene que ver con elementos, ¿no? Compró esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Es una enumeración como las que ustedes conocían cuando iban a la escuela, que tenía que ver con las comas, ¿no? Muchas veces cada elemento separado con coma, y otras veces separado con la i, por eso decimos sindético o asindético. Sindético sería con el uso de la si, y asindético sería sin la i. No es lo mismo muchas veces enumerar algo con coma, con coma, con coma, o con muchas presencias de i. Por ejemplo, tienen el del cuerpo de Isidoro, que no sé si todavía lo analizaron. Ahí hay muchas presencias de la i, la i, la i, la i, porque justamente muchas i es la reproducción de la lengua infantil, ¿sí? Profe, para eso la enumeración siempre tiene que haber una I, porque por ejemplo en la Torre de Cubo decía primero parpadeó 3 veces, luego 5, o eso no tiene nada que ver con enumeración. No, sí, tiene que ver con la enumeración. Por eso digo, a veces se reproduce la I. I. Por ejemplo, Irulana y el Ogronte se comió esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y lo va poniendo con coma, con no coma o con I. Y el kiosco, y la plaza, y entonces ahí hay otro tipo de numeración a diferencia de la coma, ¿no? Muchas veces por eso digo, si la numeración tiene I, reproduce la lengua oral infantil, digo, ¿no? Vieron que los niños hablan todo con I. Bueno, si el narrador quiere que el escritor quiere que el narrador sea un niño pequeño, como en el cuerpo de Isidoro, entonces ya dijimos cómo van a ser las oraciones. Oraciones cortas, reiterativo, como es un niño, como va enlazando, muchas i, porque no pone las comas, no hace los silencios, sino pone, y yo quería un auto, y quería un avión, y quería una bicicleta, ¿no? Sí, escucho. Yo quería consultarle por la mujer del moñito, Sí. cuando hace referencia a que entra una ninfa envuelta en gasas, entró una gitana morena, entró una mendiga cubierta de harapos, entró una campesina. ¿Ahí Bien. sería como una enumeración? Sí, es una enumeración, ¿sí? Una serie, va disponiendo todos los que van entrando, ¿sí? Tal cual. Y en cada uno de esa enumeración, cada miembro, cada elemento, lo describe, ¿no? Para dar cuenta en ese caso, porque lo que ustedes no tienen que hacer es marcar, ahí hay una enumeración. Y sí, pero no sirve de nada decir que hay una enumeración. Es como decir, hay un narrador en primera persona y no hacemos nada con eso. Lo que sí tenemos que decir que esa enumeración está al servicio de construir esa escena de baile. Entró una gitana, claro, entraron todos los invitados, ¿no? Y también entró ella. Entre toda esa diversidad, pero también estamos en el realismo también, ¿no? Entraron todas esas. Ahora, ella que estaba
digamos que no era una gitana, eran otras cosas, que después al final nos damos cuenta, ¿no? Fíjense acá, el día que se inventó el Año Nuevo de Gustavo Roldán. Está en el libro Como si el ruido pudiera molestar, es uno de los cuentos. Dice, el coatí, la iguana, el tordo, el tapir, el picaflor y la paloma andaban revoloteando de un lado para el otro. Apurados, nerviosos, un poco sin saber qué hacer, se atropellaban a cada rato. Fíjense, ¿no? Ahí, cómo empiezan Roldán, el narrador, a contarnos esa escena. Recuerden que siempre el escenario está sujeto a lo que va a pasar en Roldán. Y en este caso, se viene el Año Nuevo, y la gente cuando se viene el Año Nuevo está loca. Entonces andan todos atropellándose. Pero no dice todos los animales andaban atropellándose. Dice el coatí, coma, la iguana, coma, el tordo, coma, el tapir, coma, el picaflor y la paloma andaban revoloteando por un lado para el otro. Apurados, nerviosos, un poco sin saber qué hacer, se atropellaban a cada rato. O sea, va trabajando lo individual en esa enumeración, en donde cada elemento conserva su independencia, como dice ahí, para después terminar, todos hacían tal cosa, todos les pasaba tal otra. ¿Sí? Ese juego de enumerar cada uno la particularidad y el todos, bueno, es muy propio de Roldán, ¿no? Muchas veces termina con y muchísimos animales más. Sí. En el higos y cocos, cuando empieza a nombrar todas las verduras, por ejemplo, eso sería una enumeración, Claro. que dice lechuga, huevo. Y tal cual. Esa es una enumeración y está al servicio de la hipérbole. ¿Por qué? Porque mientras más come, más enorme es, más... ¿se entiende? O sea, la enumeración siempre está al servicio de algo. En este caso de Roldán, de contar la particularidad de todos los animales, ¿no? De presentarnos lo individual de cada uno de ellos, y a la vez el todo. En el caso de Woolf, está al servicio del humor, ¿no? Las enumeraciones, vieron que los chicos dicen, me comí 3 hamburguesas, 2 salchichas, 5 chupetines, 4 alfajores, y se matan de la risa. ¿Por qué? Porque esa enumeración está al servicio del humor. Es una exageración. No es verdad que se haya comido todo eso, pero exacerba los elementos y por lo tanto provoca la risa. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Profe. Sí. Y en miedos, por ejemplo, también podría ser una enumeración esto que hace el escritor cuando dice miedo a las personas bajitas, miedo a las personas altas. Tal cual. ¿Eso también podría ser? Eso es una enumeración, ¿no? Claramente va diciendo, miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Y fíjense, después de toda esa enumeración que va haciendo, con oraciones separadas, porque cada una tiene su importancia, ¿no? No sería lo mismo decir miedo a la oscuridad, coma, miedo al ruido fuerte, coma, miedo a las personas altas, coma, y nada más, sino que cada una la abre, ¿no? Y después cierra, mucho miedo tenía ese chico. Otra vez, la repetición al servicio de lo hiperbólico, de exacerbar. Uno va leyendo y va por la página 8, 9, 10 y cada vez el miedo es mayor. ¿Cómo hace eso un escritor? Solo con palabras, con recursos, ¿sí? Con la repetición, la seriación, lo hiperbólico del lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Otro ejemplo que por ahí encontré, profe, fue en la regadera mágica, que dice, otro día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta. Ese también puede ser enumeración, ¿no? Tal cual. Ahí también está el servicio del humor. Y aparte son como también espacios vacíos, porque no me está contando cómo era cuando se llenaba de tal cosa. Entonces yo me imagino, si me leen el cuento o lo leo, y me mato de la risa, y me voy imaginando qué otras cosas le puede haber pasado a esta regadera mágica. Muy bien, muy bien. Ahí apareció María Elena Walsh, que es una capa con el lenguaje. Profe, Sí.
Eso me generó una duda cuando hoy usted dijo que cuando en la enumeración aparecía mucho el I, estaba como destinado al vocabulario oral de los niños porque es así como ellos se comunican. A veces, sí, Eh, a veces. claro, pero cuando no está el I, ¿tiene una intencionalidad diferente el cuento como para niños más grandes o no? Sí, 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 sí. En Irulana y el Ogronte, si ustedes lo leen, dice que se comió cada parte del pueblo, ¿no? La plaza la dobló en 4 como un panquete, el kiosco se lo comió, o sea, se comió las vías de los trenes, las enrolló como si fueran unos fideos en los dedos y se la comió. Ahí, muchas veces la presencia de la I está como exacerbando cada elemento, ¿no? La coma por ahí tiene que ver más con una enumeración de nombrar elementos, los va nombrando a cada uno, pero la I es como más lento. Es como que el lector se detiene un poco más en cada uno de esos elementos. No es compré banana, lechuga, zapallo. Se comió el kiosco y la plaza. Y fíjense, cuando yo digo y es como otro tono que genera además un cierto clima en esa enumeración. Ahí es de seriedad, porque para que un Ogronte, o digamos, o para que cuando un niño escucha que el Ogronte se comió el kiosco, el kiosco es un elemento importante, es un lugar como la escuela. O sea, te comes el kiosco, te comes todo lo que simboliza un kiosco para un niño. No es lo mismo que para nosotros un kiosco. Vamos, compramos, nos vamos. Podrían cerrar todos los kioscos y no nos pasa nada. Las plazas no nos pasa nada en algún sentido. Para un niño la plaza, la casa, bueno, hay elementos como que son importantes, ¿no? Ah, esperen que, sí, ahí una de las chicas quería hablar. Esperen que voy a dejar de compartir un cachito así. ¿No? Sí, yo tengo el... Ahí, sí. Cuéntenme. Profe, yo tengo una duda. Ahí en el Power decía seriación, enumeración y otra cosa. Cuando uno lo va a, digamos, a resaltar en el, analizar el cuento, ¿ponemos seriación y barritas de enumeración? ¿O enumeración sería la característica? ¿Cómo? Mismo, con tal de que pongan enumeración o seriación, pero que la expliquen sobre todo el sentido que provoca. Por eso decía, no tienen que reconocer la figura y el tropo, pero sobre todo tienen que ver por qué se usa, cuál es el sentido que provoca eso. La presencia de las I, por ejemplo, es acumulativo, entonces un ogronte que se coma todo eso hace a la ferocidad del ogronte, a lo hiperbólico del ogronte, de exacerbado, de que se come todo. La verdad que es un peligro el ogronte. Desapareció el pueblo. La única solita que quedó fue Irulana en su banquito verde. Fíjense, banquito diminutivo, ni siquiera tenía un banco enorme, tenía un solo banquito verde. Ahí se subió, y era verde, todas sabemos lo que significa verde. O sea, fíjense, para el ogronte es lo exacerbado, enorme, grande, peligroso. Cada vez es más peligroso en ese cuento el ogronte. Irulana, en cambio, cada vez es más chiquita, pero también más valiente, pero tal vez tenía miedo o no. Ahí el narrador tampoco dice ella era una heroína, una súper chica, no. Tenía miedo, ¿sí? Era chiquita, pero tal vez, ¿sí? Era valiente, ¿sí? Entonces está esa cuestión de buscar el sentido. Fíjense que acá yo encontré historia de una princesa, su papá y el príncipe, digo, Kinoto Fukazuka. Tsukimuki era una princesa japonesa. Fíjense la musicalidad que tiene Tsukimuki. Yo lo primero que debería decir es eso, ¿no? Reparar en esa palabra, que por supuesto tiene que ver con el japonés, ¿no? Pero es la sonoridad que tiene, ¿no? Tsukimuki era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Syukyu.
hace como 2000 años, 3 meses y media hora. Fíjense, hay una cuestión del tiempo, pero en esa manera de marcar el tiempo, en realidad es el absurdo, ¿no? Miren que van a marcar media hora. Es el humor. En esa época las princesas todo lo que tenían que hacer eran quedarse quietitas. Bueno, ahí está lo hiperbólico. Fíjense cómo se ríe de ese personaje de princesa, que no pueden hacer nada. Bueno, nada, solo quedarse quietitas. Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanicos, nada de tomar naranjada con pajita, ni siquiera ir a la escuela, ni siquiera sonarse la nariz, ni siquiera pelar una ciruela, ni siquiera cazar una lombriz. Nada. Bueno, bellísimo ese párrafo porque justo tiene que ver oraciones cortas, repetición. Bueno, empieza siempre con la misma palabra, ¿sí? Nada de ayudarle a la mamá, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanicos, nada de tomar naranja. Fíjense todo el paralelismo y la repetición, la misma estructura sintáctica para cada oración. Todo para reforzar, también hiperbólicamente, exageradamente, que no hacen nada las princesas. Y termina, ni siquiera ir a la escuela, ni siquiera, fíjense cómo va trabajando y cómo va reforzando esto de que no hace nada, ¿no? Y cada elemento también lo pueden analizar. Nada de ayudar a la mamá a secar los platos. Fíjense cómo está trabajando escenas, digamos, de lo doméstico, pero que no tienen que ver con las princesas, sino que tienen que ver con nuestras casas. Nada de hacer mandados, imagínense una princesa haciendo mandados, nada de bailar con abanicos, nada de tomar naranjada con pajita, o sea, y todo lo que hace un niño. O sea, está diciendo, no hace nada de lo que hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Ni siquiera a la escuela, o sea, ahí fíjense todo lo que almacena esa expresión, ni siquiera ir a la escuela, todo lo que vos hacés, los amigos, la maestra, el recreo, todo eso no tenía Sukimuki. Ni siquiera sonarse la nariz, ¿no? O sea, ahí fíjense si no es hiperbólico. Ni siquiera pelar una ciruela, ni siquiera cazar una lombriz, o sea, cómo va trabajando, exacerbando esa vida, por supuesto, en la que no puede hacer nada, es una jaula la vida de Sukimuki. Todo lo hacían los sirvientes del palacio, vestirla, peinarla, estornudar por ella, abanicarla, pelarle las ciruelas, o sea, va recuperando lo anterior y va despojando a Sukimuki de toda vida prácticamente, ¿no? Ahí también hay una enumeración, fíjense, y que no recupera otros elementos, más que los que dijo antes, para decir todo lo hacían por ella, ¿no? Hasta estornudar, fíjense que hay un absurdo. Bueno, y así va construyendo. ¿Cómo se aburría la pobre Sukimuki? Bueno, hay un narrador que valora, ¿no? Que está, por supuesto, focalizado en Sukimuki. ¿Se entiende? Tengo que ir despacio, buscando, y tengo sobre todo que ir mirando el sentido de ciertas frases. Dice, porque mi papá, el emperador, dice que si una princesa no se queda quieta como una galleta, en el imperio habrá una pataleta. Fíjense ahí la repetición de quieta, como una galleta, una comparación, en el imperio habrá una pataleta. Bueno, es el lenguaje de la oralidad, ¿no? Ahora no se usa tanto, pero antes se decía que una pataleta. Después dice, ¿cómo me gustaría jugar a la escondida entonces? ¿Cómo me gustaría jugar a la escondida entonces? No popopedopo, volvió a responder la princesa haciendo pucheros. O sea, fíjense, ¿no? Ahí está el uso del jeringoso. Toma Marilena Walsh las palabras del juego infantil, ¿no? Del jeringoso y lo pone allí, ¿no? Haciendo pucheros. El padre hace una rabieta después.
Vayan todos a buscar a la princesa. Rugió el emperador, rugió. Miren si no es hiperbólico. Utiliza un verbo que tiene que ver con la ferocidad, es casi como un león. Con voz de trueno y ojos de relámpago. Bueno, ahí está la metáfora. El emperador se quedó en el salón. ¿Dónde está la princesa?, repitió. Y oyó una voz que respondía: la princesa está de jarana cuando se le da la gana, donde se le da la gana. Bueno, ahí también una expresión muy de la época, ¿no? Dice, miró un poquito, se puso 3 pares de anteojos. Ahí está lo hiperbólico. Porque no lo veía, ¿no? Y entonces sí la vio. Vio una mariposota sentada en su propio trono. ¿Quién eres?, rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. ¿Sí? Dice, un príncipe buenoso, simpático, inteligente, gordito, estudioso, valiente y con bigotito. Él se describe así. Bueno, fíjense la numeración y cómo se describe el príncipe, ¿no? Además, el príncipe era una mariposa, fíjense. Por supuesto que se casa con la princesa. Y, pero él es una mariposa. O sea, fíjense, uno podría hacer una lectura, por supuesto los niños no, pero María Elena Walsh fue abierta y públicamente homosexual, ¿no? Tenía de pareja una mujer. Entonces ahí también podemos leer ese, en algún sentido, ¿no? Podemos hacer una lectura desde ese tipo, ¿no? Elegir una mariposa que después se transforme en el príncipe y todo eso, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, Mariana Walsh es la reina de la literatura, entonces hay que leer todo Cuentos de Gurugú y analizar lenguaje porque tiene muchísimo trabajo con el lenguaje María Elena Walsh. Entonces decíamos, el uso de la I no siempre tiene que ver con la reproducción del lenguaje infantil, a veces tiene que ver con enumerar, con esta idea de aumentar, con este ritmo que le da la I, ¿sí? En de algunos textos, ¿sí? Y, a ver, voy a avanzar. La repetición, la reiteración deliberada de una palabra o frase para dar mayor realce a lo que se expresa, ¿no? La anáfora, por ejemplo, es la repetición de una misma palabra al comienzo de un verso. Nada de esto, nada de lo otro, nada de... Recién lo veíamos con María Elena Walsh, ¿no? Empieza sintácticamente igual, la misma organización sintáctica de la frase, y es anafórica en la medida que lo que se repite es la primera palabra del verso o de la frase, en este caso, ¿no? De la oración. ¿Sí? O en la... bueno, en la cómo me gustaría, a ver... Nada de ayudar a la mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar, nada de... Ni siquiera, nada. O sea, fíjense, ni siquiera, nada. O sea, ahí hay una repetición anafórica, ¿no? La van a ver también en los versos, cuando los versos o las estrofas empiezan con la misma palabra, ¿no? Siempre. Entonces, la repetición siempre está al servicio, digamos, de enfatizar un sentido. Eso es lo más importante. Ustedes tendrán que buscar cuál es el sentido que se quiere, digamos, mostrar, o miedo a la oscuridad, porque la oscuridad, miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes. Fíjense, ahí hay una enumeración, pero que hay una repetición sintáctica, igual organizada la oración. ¿Sí? Fíjense, muy flaco y muy sucio estaba el perro. Eso es lo tengo acá, un hipérbaton. Nosotras no andamos diciendo muy flaco y muy sucio estaba el perro. Decimos, el perro estaba muy flaco y muy sucio. Si yo lo doy vuelta y pongo sujeto y predicado, lo más importante de mi oración, a lo que más le voy a dar fuerza, es al sujeto. El perro, predicado, estaba flaco y sucio. Si yo lo invierto y empiezo por el predicado y el sujeto lo pongo en segundo lugar, voy a dar énfasis al predicado. Entonces, sucio y flaco estaba el perro. Mucho miedo tenía ese chico.
Fíjense cómo la alteración del orden de las palabras sintácticamente me genera énfasis en esto que estoy poniendo como en primer lugar, ¿no? ¿Sí? Fíjense en esta parte, dice, entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad, coma, todos los monstruos y los ruidos fuertes que hacen agujeros. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío, los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. O sea, acá está la acumulación. Todo esto que yo te conté antes está puesto aquí. Todo eso se comió el perro. Miren lo sano, lo necesario que era el perro, ¿no? En la vida de ese niño. Sí, está recuperando eso. Profe, Sí, ¿me Carla. puedo hacer una consulta con lo de repetición? Sí. Ahí no me quedó claro si hay dos formas. O sea, veo que usted dijo repetición, que es la reiteración deliberada de una palabra o frase, y después dijo repetición anafórica. Sí, ¿Son dos cosas distintas? No, la anáfora es una forma de repetición. La repetición puede ser de una palabra, de una frase, ¿sí? O en un verso, cuando ustedes analicen poesía, puede ser también la repetición de toda una estrofa o de un verso. En cambio, la anáfora es la repetición de la misma palabra al comienzo. No repite todo igual. Por ejemplo, mucho miedo tenía ese chico, es una repetición, no es una anáfora, porque la repite exactamente así, la oración. En cambio, yo digo, nada de esto, nada de lo otro, nada de lo otro. Yo estoy ahí haciendo una repetición anafórica, en el sentido que lo que repito es la primera palabra nada más. Mantengo la primera palabra, es posible que tenga la misma construcción sintáctica, ¿no? Nada, no sé, de juegos, nada de inventos, nada de salidas, nada de helados. Tengo la misma construcción sintáctica, pero la única palabra que repito es nada. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de una anáfora. ¿Sí? Claro, ¿y por qué lo repito? Es importante, chicas, ¿sí? El sentido. Lo repito para generar, no sé, un clima de fastidio, un clima de exacerbar, por ejemplo, en el cuentopos de Gulubú, en el de la princesa Sukimuki, es para exacerbar esa expresión que tiene que ver con la no libertad. No podía hacer nada. Nada, le está diciendo a los chicos, nada de lo que es tu vida podía hacer Sukimuki. Pobre Sukimuki. Está valorando, ¿no? Pero lo tiene que exacerbar para después construir la libertad de Sukimuki, ¿no? Al final, donde ella elige qué hacer. Entonces, lo importante es que ustedes vean al servicio de qué. En cambio, mucho miedo tenía ese chico, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a lo otro. Está exacerbando lo grotesco, lo monstruoso que es el padre, son los adultos en ese cuento, ¿no? Es el padre, es el tío, es la madre, es las personas altas pero un poco bajitas en el parque. ¿Sí? Entonces ustedes ponen, hay repetición, le vamos a poner ¿y? ¿Repetición de qué? ¿Para qué? ¿Al servicio de qué? ¿Qué logra? ¿Qué efecto está logrando? ¿No? ¿Qué efecto pragmático? ¿Qué me hace a mí? Ustedes se van a dar cuenta porque ustedes leen el cuento y a ustedes les genera cosas. Uno lee miedo y te quedás con la piel, digamos, a flor de piel, porque bueno, en algún sentido los adultos y las adultas somos algo de eso. Entonces nos pega con un garrote, Marilena Walsh, o Graciela Montes. Entonces, de algún sentido está trabajando lo grotesco, lo monstruoso, que podemos ser los grandes, ¿no? Y las grandes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa ahí? No se escucha. Bueno. Sigo.
Bien, antítesis. Es una contraposición de una palabra o frase, ¿no? Decíamos recién lo grande y lo chico, lo feroz y lo débil. En muchos cuentos de Graciela Montes, por ejemplo, está esta antítesis, el mundo del afuera, en Gato de Bolsillo, el mundo del adentro. En el mundo del afuera hay gatos, hay pezuñas, hay lomos arqueados, hay peleas, hay amor. En el mundo del adentro está Aníbal Gobi nada más. ¿Sí? Entonces ahí está la antítesis, ¿no? Y fíjense que en ese cuento, por ejemplo, el gato de bolsillo, al final el gato de bolsillo decide quedarse afuera porque hay, a pesar de que hay garras y lomos arqueados, pero también hay pelucitas. También está el amor, también están los lugares confortables. Entonces, fíjense que muchas veces en estos cuentos infantiles ustedes van a encontrar la antítesis. Presentan algo y presentan lo otro. Y al final es posible que no sea ni una ni lo otro, sino que sea una síntesis de eso. ¿Sí? Bueno, la comparación ya la expliqué, la metáfora es una comparación abreviada, ¿no? Se suprime el nexo comparativo. Si yo digo dientes como perlas, ¿sí? Ahí es una comparación. Ahora si digo las perlas brillaban en su boca, entonces estoy hablando de una metáfora. ¿Sí? Porque justamente estoy sacándole el cómo y estoy, digamos, suprimiendo ese nexo y dándole todo el valor de las características de la perla, brillantes, blancas, pequeñas, a los dientes. Si yo digo dientes como perlas, blancas es una cosa, una comparación. Si yo digo las perlas brillaban en su boca, o un collar de perlas brillaba en su boca, en un contexto, bueno, que me lo permite el texto, ¿no? No voy a salir a decir así. Pero ahí estoy hablando metafóricamente de los dientes, ¿no? La metonimia, tropos por correlación, o sea, es la parte por el todo, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, estoy refiriéndome mucho, así que se los voy a dejar al texto, un gato como bolsillo, creo que no lo tienen para analizar en los prácticos, ¿no? Me parece que no. Un gato de bolsillo. De Graciela Montes. Porque digo, en ese cuento aparece allí lo metonímico, ¿no? El gato salta del bolsillo de Aníbal Gobi, donde siempre se crió, lleno de pelucita y calentito, al mundo de los gatos grandes, al mundo, digamos, de la ciudad. Y ahí bueno, empieza a ver, ¿no? Le parece el mundo extraño. Y está en la calle y entonces ve pasar zapatos. Entonces el narrador dice zapatos, autos, ruedas, no, zapatos, ruedas, o ramas, iban y venían. No es cierto que los zapatos iban y venían solos. En realidad, lo metonímico tiene que ver con eso, con mostrar, hacer una correspondencia entre el tropo, entre una parte y el todo. Entonces, en vez de decir hombres y mujeres que iban, caminaban con los zapatos por la calle, dice directamente zapatos. ¿Por qué? Porque es un gato, y el gato lo que más puede ver está oculto ahí en la calle. ¿Qué es lo que puede ver según su nivel, digamos, de los ojos y eso, de visión? Y puede ver que pasan zapatos. El mundo es tremendamente peligroso. Pasan zapatos, pasan ruedas, ¿sí? Pasan ramas. No es el mundo pequeño de Aníbal Gobi. Entonces ahí está muy acertado el recurso de la metonimia. Demostrar la parte por el todo. ¿Por qué? Porque también así exacerbo esa parte. Yo, por ejemplo, digo, daba el teórico y miles de ojos me miraban, o un centenar de ojos me miraban, o un centenar de bocas se reían.
Ahí, ¿qué estoy haciendo? Es como haciendo zoom en esos ojos que me miran, ¿no? A veces uno dice, ay, siento unos ojos que me miran. ¿Qué estoy haciendo? No es que los ojos andan en la calle, sino que estoy dando cuenta de esta sensación de ser mirada y exacerbando la parte por el todo. No me importa la persona, me importa que los ojos esos, ¿no? Ojos y bocas que gritan, dicen algunos cuentos, ¿no? Miles de ojos se humedecían, dice el cuento de como si el ruido pudiera molestar, que lo vimos el otro día, ¿no? Las bocas se apretaban. Tiene que ver con esa sensación, ese clima de mucha tristeza, ¿no? En donde somos eso, somos mandíbulas apretadas y ojos húmedos, ¿no? Por ejemplo, frente a la muerte, ¿no? Y bueno, después dijimos el diminutivo, el aumentativo, también en relación a ese. El diminutivo muchas veces tiene que ver con lo pequeño, ¿no? Entonces era pequeñito, chiquitito, decíamos recién, ¿no? Todo lo pequeño es el diminutivo, ¿no? Ratoncitos, a ver, esperen que busco alguno. El gato chiquitito. Sí, los gatos bien chiquititos, gatitos, ¿sí? Todo lo pequeño, ¿no? No siempre lo pequeño tiene que ver con lo pequeño de tamaño también, ¿no? Fíjense que es lo que decíamos recién, ¿no? Cuando nos llaman Lili o Lilita, y cuando nos llaman Liliana. Tiene que ver con, bueno, son dos cosas distintas. Pero no siempre tiene que ver con lo amoroso, con lo chiquitito o con el tamaño. Muchas veces tiene que ver con eso que el otro representa, ¿no? En grande o en chico. Bueno, por ejemplo, Felipito Takatún es uno de los personajes más conocidos de toda de Cuentopos de Gulubú. En María Elena Walsh, ya lo vamos a ver, es un personaje antihéroe. Usa 3, 4 pares de anteojos, es miope, nunca puede comprar nada porque todo le sale mal, todo se olvida. ¿Sí? Entonces, bueno, Felipito allí tiene que ver con lo pequeño. Y aparte, fíjense la sonoridad que le da a Takatún, ¿no? Felipito Takatún. Pupulik era un chico esquimal que vivía con su familia en un iglú. Esas casitas redondas como un nido de hornero, pero todas de hielo. Fíjense, ahí hay una comparación. Por supuesto, Pupulik también tiene que ver con la sonoridad. Los nombres son muy importantes, ¿no? Casitas redondas, ¿no? Como un iglú, ¿no? Ahí el diminutivo tiene que ver con esta cuestión física, ¿no? De cómo eran las casitas, ¿no? O sea, algunas veces tienen que ver, connotan una cuestión afectiva, ¿sí? Y otras veces tienen que ver con un tamaño, ¿no? Algunas veces también, a ver acá, fíjense, dice, capítulo 3 de Cuentopos de Gulubú de María Elena Walsh, digo, donde se cuentan las catastróficas aventuras de una señora y su nene, ¿no? Entonces, bueno, el texto cuenta que la elefanta Trompitelli de Barraghini, fíjense los nombres, fue a la calle Chacabuco con su nene prendido de su cola. La señora quería comprar mocasines para su nene está en mayúscula, porque es las formas en las que muchas veces las mamás hablan de su nene. El nene no me come, el nene, parece que el nene no tuviera, o el chico, ¿no? No tuviera nombre. Dice, por la calle Chacabuco no suelen salir las señoras elefantas, de modo que se armó una tremenda tremolina. Una terrible tremolina. Bueno, tremolina es una palabra del lenguaje oral, pero ahora ya no se usa.
No sé qué nos vende raro, decía doña Elefanta. Entraron por fin en una zapatería y la llenaron toda con sus pancitas y sus orejotas. Fíjense que allí está todo este juego de tremenda elefanta, la elefanta con su nene, y va trabajando este aumentativo y este diminutivo, ¿no? La llenaron toda con sus pancitas en diminutivo y sus orejotas en aumentativo, ¿no? Va trabajando todo el tiempo esta idea del tamaño, porque bueno, tiene que ver con el absurdo, ¿no? Y con el humor. Imagínense una mamá elefanta comprando guardapolvo o mocasines al nene, típico de una escena de principio de año, cuando las mamás van con los nenes a comprarle guardapolvo y le prueban desde el talle 1 hasta el 8, y te das cuenta que es talle 8, pero después de que le probaste todos los talles anteriores. Nunca te diste cuenta que había crecido tanto, ¿no? Para las mamás siempre están chiquititos. ¿Sí? Bueno, recorrieron 25 zapaterías y en ninguna había mocasines para niños. Bueno, ustedes van a ver ahí en María Elena Walsh muchísimo, muchísima exageración, ¿no? 25, 873 zapatos, 746, no sé, locales, o sea, es una enumeración al lado de la otra, pero no para provocar más que una risa, ¿no? Acuérdense que siempre las enumeraciones así exacerbadas, bueno, les gustan a los niños que los hacen reír, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y después tenemos diminutivos y aumentativos. Los aumentativos también están al servicio de eso, de trabajar o de trabajarlo de manera comparativo o incluso de aumentar. Por ejemplo, en muchos cuentos de Graciela Monte, que ya les dije que les gusta mucho el aumentativo y el diminutivo, están en relación a ese juego que hay entre lo grande y lo chico siempre, ¿no? Esperen a ver si encuentro. No tengo el de... acá tengo el de doña Clementina que edita La Chicadora. Bueno, fíjense que acá también trabajo mucho con doña Clementina que edita La Chicadora con el tema de las palabras, ¿no? Por ejemplo, le dice Oscarcito. Por supuesto lo convierte en pequeño y chiquitito. Quería unos huevitos. Vieron que la gente grande suele hablar así con el diminutivo. Queridito. Quería un frasquito de jarabe Vigorol. Y por supuesto, el kilito de manzanas. La sillita de Juana María. O sea, todo quedó chiquitito, ¿no? 7 velitas. Bueno, ahí aparece todo este trabajo con el lenguaje, ¿no? Y por supuesto, doña Clementina, que cada vez que hablaba, las cosas se transformaban. Si decía gato, gatito, automáticamente se transformaba en muy pequeño, ¿no? Y había que ponerlo en una cubetera para no andar pisándolo. Y después hace todo el trabajo inverso. Gatón, gatote, gatazo, y entonces hace que Polidoro, el gato, crezca, ¿no? Y lo mismo hace con Don Ramón, que le dijo Don Ramoncito, y se hizo chiquitito, entonces tuvo que decirle Don Ramonón, ¿no? Para que vuelva otra vez a su estado, ¿no? A su estado natural. Julia, la de los pelos largos, bueno, es totalmente hiperbólico. Imagínense que Julia era casi como una... ay, no me sale ahora la que le crecía el pelo. Rapunzel, ¿no? Rapunzel. Ahí está el hipertexto contra Rapunzel. Tenía pero tan largo el pelo que los chicos jugaban a las escondidas en el recreo, algunos saltaban, ¿sí? Saltaban a la soga, otros peinaban, ¿sí? Daba para que toda, era como una catarata, pero de petróleo, había dicho Nicolás, que era un poco fantasioso. O sea, todos los chicos jugaban con eso, ¿no? Y después ella, primero ella tiene pelo pelito, o sea que le crece un poquitito de pelo, y lo que quiere tener es un pelazo. Fíjense cómo trabaja el diminutivo y el aumentativo. Pelo pelito,
pelazo, ¿sí? El pelo como una catarata, ¿sí? Y en la casa más abrigada del mundo también está Macedonio, que es totalmente friolento, y entonces se pone 3 camisetas de frisa, 5 pulóveres finitos, 2 pulóveres gruesos, 4 pares de medias, varias bufandas, pares de guantes, gorros, y también medias en las orejas. La enumeración está al servicio de lo exagerado, ¿no? De exagerar a ese personaje que es macedonio, ¿no? En este cuento, ¿sí? Bien, y el hiperbátón dijimos la alteración sintáctica. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, chicas, entonces dejamos acá. La semana que viene, lunes, a ver, comparto pantalla para que veamos el cronograma. La semana que viene, lunes 18 de octubre, tenemos historicidad y canon en la literatura infantil, autores europeos siglo XVIII y XIX, de vertiente folclórica, los cuentos maravillosos, noción de versión, adaptación y recopilación. ¿Sí? Y el martes, les aviso para el fin de semana, si no tienen mucho que hacer, necesito que lean, bueno, los textos estos, por supuesto, los de la bibliografía teórica, porque los vamos a ver. Para el análisis también les dejé los criterios de selección, que es muy interesante para que ustedes miren, de Ofelia Sepia. Pero en la unidad 3, yo voy a ver de dejarles, si no creo que están visibles, bueno, textos sobre Perrol, la escritura de Perrol y todos los cuentos clásicos de Almada. Está una ficha de morfología del cuento maravilloso de Pro, y está el libro todo entero de psicoanálisis de cuentos de hadas, y que tienen que leer por lo menos el primer capítulo y buscar para atrás, en los últimos capítulos hay cuentos maravillosos allí que analiza Bettelheim. Bettelheim es un psicoanalista. Entonces, muy importante, cuando nosotros defendemos por qué leemos los cuentos maravillosos o narramos los cuentos maravillosos en el nivel inicial, siempre lo vamos a hacer desde Bettelheim, que es alguien que, un gran defensor de la literatura de los cuentos maravillosos. Y también yo les voy a subir un video del narrador de cuentos y un video de una escritora y crítica literaria que habla sobre los cuentos maravillosos y su defensa. Así que es importantísimo que trabajen con todo esto, ¿sí? Con todos los textos de la unidad 3, ¿sí? Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Con respecto al TP evaluable que mencionó antes, ¿cuándo lo vamos a empezar a hacer? O si ya hay fecha para... No, el TP evaluable tenemos que determinar la fecha con las profes de cada comisión, porque ahí veremos en qué condiciones están para analizar, ¿sí? Tienen que estar en condiciones de entender el análisis, porque si no, bueno, lo van a desaprobar y lo van a tener que volver a armar, y es todo un trabajo, ¿sí? Entonces, tienen que estar en condiciones. Entonces, con las profes de los prácticos vamos a revisar. Este miércoles tenemos reunión, así que iremos a ver cuándo les damos el trabajo práctico evaluable. Que yo creería que será o para la semana que viene o para la otra, ¿sí? Ahí verá cada comisión cuándo se los puede ir dando, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No, de nada. Tengo una consulta, profe, yo no sé si lo has visto, pero además de este trabajo, va a haber un parcial, ¿no? Claro, va a haber un parcial, estamos evaluando si es un parcial de toda esta parte de literatura, o si directamente hacemos un parcial final con lengua y con literatura, como hicimos el año pasado a fin de año, ¿sí? Por ahora tienen que preocuparse más que nada en el TP evaluable y llevar las lecturas al día, ¿sí? Eso es muy importante, porque después,
cuando llegue el parcial, si llega en noviembre el parcial casi toda la materia, porque quedaría lengua oral nada más afuera, es importante que hayan leído todos los textos, porque si los quieren leer en noviembre recién, yo creo que van a tener muchas dificultades. Y el parcial tienen, supongamos, un día para hacerlo, y en ese día se cuenta que ustedes hayan leído y entendido todos los textos teóricos. Y no alcanza para leer todo en un día, ¿sí? Se les va a complicar. Así que lo importante es que vayan leyendo, que vayan anotando, que vayan haciendo resúmenes, fichas, lo que ustedes necesiten para incorporar esos textos, ¿sí? ¿Está? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, el lunes, ¿sí? A las 11 y el martes a las 12. Y el jueves estoy en horario de consulta. Siempre lo publico en el espacio del Facebook, ¿sí? Dale, profe. Chau, profe, gracias. Chao, profe. Chau, chau, chicas. Chau, chau.